vamos a entrar entonces en una comunicación vía telefónica, muy breve, con Manuel Bernales Alvarado, justamente porque le queremos brindar otro ángulo, otra perspectiva sobre Alberto Fujimori, ¿no? Su accionar en el ámbito internacional, ¿no? Qué aspectos son los más resaltantes. Ya hemos analizado el plano interno y queremos ver con Manuel Bernales el plano externo en el ámbito internacional, ¿no? Cuáles han sido los hitos y también cuáles pueden haber sido los desaciertos de Alberto Fujimori en el ámbito internacional. Manuel Bernales, consultor internacional, director del programa Geopolítica en RCR. Qué gusto saludarte, Manuel. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu apreciación del accionar de Alberto Fujimori, ¿no? Desde el año 90 hasta la fecha. Son más de... Mucho gusto, José. ¿Aló? Con mucho gusto. Voy a hablar despacio para poder ser recibido mejor. Mira, creo que en la perspectiva de la geopolítica o de la ciencia política o de las relaciones internacionales, lo importante es seguir el principio de la ciencia, no ser partidista, sino tratar de ser lo más objetivo que sea posible, no ver las cosas como quisiéramos que fuesen, sino ver las cosas como son. Todas las portadas que tú has leído expresan una posición, o casi todas, expresan una posición subjetiva partidista, porque señalan los elementos de polarización interno y prácticamente no se refieren para nada al asunto internacional. En el asunto internacional y en la geopolítica, lo fundamental es el concepto de estatura estratégica y de poder nacional. Desde ese punto de vista, es absolutamente objetivo el hecho de que Fujimori, así como otros gobiernos que en su momento fueron autoritarios, cierra prácticamente el proceso de territorialidad del Estado peruano con los acuerdos que se logra después de las operaciones militares y de la guerra con Ecuador. Eso no lo ha señalado nadie. Lo único que queda abierto después lo cierra el gobierno de Humala en el acuerdo ante la Corte de La Haya con Chile. La territorialidad del Estado en lo físico es Fujimori y en lo marítimo es Humala. A cada quien lo que le corresponde. En el proceso, y hay una curiosidad, el canciller de Humala fue Roncayolo y el canciller de Fujimori en lo suyo fue Fernando Etraseñí. Ambos en los años 60 eran militantes social cristianos y miembros del Partido Demócrata Cristiano. Eso tampoco lo ha dicho nadie. Y varios de los cancilleres de Fujimori también corresponden a esa misma extracción, otros no. El otro elemento importante que seguramente se va a señalar en el campo de las relaciones internacionales por la gente que tiene sus puntos de vista polarizados es que se van a hacer referencia a que Fujimori expulsó del servicio diplomático a más de 100 funcionarios. A esto hay que decir que eso en verdad fue cierto, pero todos ellos, prácticamente todos, regresaron mediante procesos judiciales y finalmente en la Cancillería a nadie se sancionó por eso. Y varios de los autores de ese desaguisado, de esa decisión incorrecta, violatoria de derechos, regresaron incluso como ministro de Relaciones Exteriores hasta hace poco en el gobierno de PPK Vizcarra y ocupando puestos importantes en la Cancillería. Cierro mi paréntesis en este tema y te quiero dar a través de un ejemplo lo que son el significado internacional de los gobiernos y en este caso el periodo de Fujimori. Tú has empezado temprano el programa con el asunto de Puno, ¿recuerdas? Sí. Bueno,
El asunto de Puno tiene que ver con la creación del Consejo Nacional del Ambiente en 1994. ¿Quién gobernaba en ese momento? Fujimori. Con esto te quiero decir que en los años 90, hay una época mundial, una época continental, una época vecinal caracterizada por lo siguiente. Primero, la expansión del capitalismo mundial en el occidente con democracia y en el oriente, en China con dictadura. ¿Quiénes gobernaban en la fermentación de ese periodo? Lo más claro es Deng Xiaoping en China y lo más claro es en el caso del occidente, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, la Thatcher, que dan origen un poco antes a todo un proceso mundial de capitalismo. Segundo, la caída del comunismo en Europa, cosa que mucha gente no ha querido reconocer hasta hoy y sigue empeñada en lo mismo, aún con otro nombre, como por ejemplo el caso de Venezuela. ¿Qué más hay en nuestra región? Hay lo que yo llamo el excepcionalismo de Estado, que son Cuba, Venezuela, que ya tenía una profunda crisis política, y el golpe de Chávez en 1992, y el indulto que le da el último presidente del régimen democrático, que fue Rafael Caldera. En Brasil también había un proceso, digamos que la gente dice de derechización, es un proceso que forma parte de las reglas del juego mundial en el capitalismo. Collor de Mello, Itamar Franco y el profesor Cardoso, que fue presidente. En Chile, ya Pinochet había instalado un régimen económico parecido, no idéntico, parecido al que implantó Fujimori a partir del 92 y del 93 con la constitución que se votó, que hubo votación de constitución. La diferencia fundamental, entre otras, es que Pinochet no abolió el sistema de planificación, no lo abolió, sigue funcionando hasta hoy, creado en los años 60, igual que se había creado en el Perú, no por influencia del castrismo, como dice la gente ideologizada, sino con influencia de la CEPAL, que tenía su sede para América Latina en Chile. Y el otro aspecto es que también se crean ahí instituciones parecidas. En Chile, entonces, Pinochet antes, 20 años antes o 10, 15 años antes sienta las bases, y luego Elvin con la concertación tiene dos ejes fundamentales, uno en lo económico, apertura económica y desarrollo de instituciones capitalistas y reguladoras en lo interno, y de democracia, que no había existido. Bien, en ese contexto hay que recordar que en el caso de Fujimori, para mí lo más importante, fuera de toda duda, me estoy fundamentando en una evidencia, es uno, el asunto de la territorialidad del Estado peruano en su frontera norte. En segundo lugar, la continuación de la apertura de relaciones comerciales con el Oriente, con el África. Recordando, aunque no le guste a la gente politizada desde el lado de la derecha, que van a hacer apología de Fujimori contra los de las izquierdas, por así decir, que lo único que van a recordar son las cosas negativas, que también se han recordado en este programa, con todo respeto, sin insultos, lo que me parece muy bien porque hay que ser objetivos. Eso se inició con Velasco, no se inició con nadie más que con Velasco, porque en la época en que Velasco abre relaciones con la China y con otros estados comunistas y con la Unión Soviética, ¿quién fue el primer embajador en la Unión Soviética? Fue Pérez de Cuellar y otros importantes embajadores en la China y en otros países del Oriente. Y no se abren esas relaciones diplomáticas por asuntos ideológicos, sino buscando relaciones que potencian la estatura estratégica del Estado y no su pequeñez, y que potencien capacidad de maniobra en la política exterior. Dicho esto, quiero decir también que hoy día yo he estado revisando la información internacional de distintas redes y señalan tres cosas que me parecen fundamentales. La primera
la polarización también existe en el plano internacional. Tú has leído parte de la información periodística, yo he estado viendo parte de la información de redes, o sea, no de grandes periódicos, sino de redes y de algunas comunicaciones personales. Y en este sentido, recojo un punto de vista, no voy a citar la persona porque no me lo ha autorizado, que señala lo siguiente. El problema fundamental que sigue teniendo el Perú antes de Fujimori, con Fujimori y después de Fujimori, es una debilidad de la sociedad civil, una descomposición de la sociedad civil que incluye empresarios y no solamente ONGs. El ONGismo se impulsó, eso sí, desde el periodo de Fujimori, hay que decirlo claramente, y se mantiene hasta hoy. Esa sociedad civil que da origen a la sociedad política y a los partidos políticos que no existen, ese es nuestro problema principal. Y desde el punto de vista de los analistas internacionales, habrá quienes desde los países vecinos, o desde México, o desde los Estados Unidos, o desde Europa, recuerden este asunto, aunque no esté de moda tampoco en el plano internacional, escapar a las polémicas y a los insultos de uno y otro lado. Esta es una cuestión fundamental. El segundo tema importante es la apertura económica, que tuerta o derecha, como quieran calificar, la apertura económica ha permitido al Perú, eso se dice en el plano de los analistas internacionales, construir una economía capitalista desigual y combinada, pero con un alto crecimiento que posibilitó después, a través de un largo proceso, una reducción de la pobreza, todo lo cual se ha venido abajo en los últimos 4 años y se sigue viniendo abajo. El otro elemento importante es el mantenimiento de las relaciones internacionales que tienen una cierta línea de continuidad para el comercio y las inversiones. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y eso se ejemplifica hoy día, por la continuidad de la política exterior y por la continuidad de la política económica en la próxima AP. Si esto no le gusta a los que están enfrascados en el odio, como ha recordado Carla Schaefer hace unos momentos, idea que yo comparto, no porque lo diga ella, sino porque la tenemos desde antes, si esto no se reconoce, se está en una posición francamente ciega en cuanto a la política internacional y a la política exterior de la República del Perú. Y hay un último punto que quiero señalar. A mí me parece también que es un error equiparar a Fujimori con el terrorismo. Y hay gente que lo está haciendo, porque dicen murieron el mismo día. En su contraparte, eso es un profundo error, porque el proceso de terrorismo, de no haber existido con todas sus fallas el asunto del gobierno de Fujimori, nos tendría hoy día peor de lo que estamos. Y quien no quiera ver esto es porque está ciego y porque está ciego por X o Z razones que no quiero entrar a analizar porque no hay tiempo. Entonces, este también es un asunto, mi querido José, que se recoge en el plano internacional a través de especialistas, y creo que esto es más importante que muchas cosas que se dicen aquí de manera inmediatista. Recojo yo entonces el hecho de la eliminación del proceso terrorista, que no es solo de Fujimori, también participó la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, también en otras partes, como en Chile, cuando se abre la democracia, se crean las comisiones de verdad y de la reconciliación, pero ese es otro tema de política internacional, no solamente de política interna. Y ahí hay distintas opiniones, como es súper conocido en el Perú. Y el otro elemento que los otros dos elementos que quiero recoger son sociedad civil débil, antes, durante y después de Fujimori, y una combinación de medidas buenas con medidas malas en lo interno que hacen que desde el exterior se vea hoy día una profunda crisis del Perú por el sistema
de partidos, entre comillas. Esa sería mi reflexión y creo que hay que ver la época, el Estado, la sociedad y no solamente el líder, la figura, que sin duda es un asunto importante. ¿Quién puede separar la recuperación de China del proceso de Deng Xiaoping? Nadie. Con sus 4 reformas y una quinta que no hubo hasta hoy, que no habrá, que es el asunto de la democracia. Nadie lo puede separar. Así también Leguía, Odría, Fujimori y en otros aspectos, Aya de la Torre, todos han sido, Velasco, han muerto en el clamor popular y de poco análisis, porque siempre el Perú está ligado a estos bandazos entre gentes que se excluyen y no que buscan coincidencias. Con el tiempo y con el mejoramiento de la educación y la ciencia y un esfuerzo muy serio de construcción de sociedad civil y de partidos, insisto, no de ONGs, sociedad civil, son la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el SUTEP, las organizaciones gremiales, todo lo que no es Estado, eso es sociedad civil y no solamente ONGs. Mientras no construyamos eso, vamos a seguir con enfoques centrados en la persona y no en la circunstancia que da origen a una persona y que en algunos casos, como en el caso de Fujimori, de Deng Xiaoping y de otros, y estas comparaciones valen en el plano internacional, son influyentes también en su entorno. Creo que nos queda el esfuerzo por ser objetivos, mi querido José, y creo que he tratado de hacer una reflexión objetiva basada en hechos y no solamente en adjetivos. No va a ser el final, esto es una construcción cuesta arriba, tanto dentro del país como en las redes internacionales. Ya estoy mirando desde muy temprano opiniones de gente en el plano internacional, juristas, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo del sistema interamericano, que solamente están recordando las cosas negativas del régimen que ya tú las has recordado y otros también, y que nadie les va a olvidar. Y se están olvidando de ver el Perú más allá de Fujimori, antes de Fujimori, durante Fujimori y después de Fujimori. Muy bien, Manuel, como siempre muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, Manuel. Saludos. Saludos, muy buen día. Buen día.